Mi esposa no podía creerlo cuando me vio parado frente a la mesa, con el rostro iluminado por la suave luz de las velas, mientras intentaba disimular su asombro con una sonrisa temblorosa y una ridícula excusa sobre una reunión de trabajo fuera de horario. Ni siquiera pudo ocultar el pánico que brilló en sus ojos al darse cuenta de que yo ya lo sabía, que no estaba allí por casualidad, que cada uno de mis gestos, desde la forma en que coloqué mi chaqueta en la silla hasta el silencio que se formó antes de hablar, llevaba el peso de algo irremediable. Pero esa noche, contrariamente a lo que ella esperaba, no me levanté ni grité, no rompí vasos ni armé un escándalo, porque ya todo estaba hecho. Cada pieza, cada movimiento de ese ajedrez emocional ya había sido cuidadosamente calculado. No estaba allí como un hombre traicionado, estaba allí como alguien que finalmente había recuperado el control de su propia historia. Ella intentó levantarse, intentó sonreír nerviosamente mientras decía mi nombre como si estuviéramos en una obra de teatro mal ensayada, y yo, con la calma que solo trae la certeza del final, respondí que lo sabía. Lo sé desde hace semanas. Sabía de las reuniones en hoteles disfrazadas de viajes de negocios, sabía de los timbres sutilmente borrados de su celular, de las excusas mal puestas, de la ropa interior nueva sin motivo, de los mensajes que creía haber borrado por completo. Incluso sabía la hora de la cena, el restaurante, el vino que él elegiría para ella. Y, sobre todo, sabía que ella todavía pensaba que tenía el control, que podía usar la seducción para convertir la traición en un malentendido, que con un beso en la mejilla y una lágrima falsa tendría una oportunidad más. Pero esa noche no se trató de posibilidades. Se trataba de cierres. Y justicia. No hubo pelea, ni gritos. Hubo silencio. Un silencio ensordecedor mientras sacaba el sobre del bolsillo de mi abrigo y lo colocaba sobre la mesa junto a la copa de vino que ella ni siquiera había tocado. Un sobre grueso y pesado, como todas las pruebas que contiene. Miró, dudó y probó el último recurso de una mujer acorralada, mintió. Dijo que todo fue un malentendido, que él era un cliente importante, que si hubiera esperado un poco más ella misma me lo habría contado todo, que se sentía sola, que yo estaba distante, que las cosas entre nosotros ya no eran como antes. Y escuché. Escuché con la serenidad de quien ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Porque en ese momento ya no era un desastre. Estaba arruinado. Y allí, en medio del restaurante, rodeado de miradas curiosas, el amante se levantó en silencio, visiblemente desconcertado, como si solo entonces hubiera comprendido que no solo había perdido a una mujer casada, sino que había entrado en una guerra que nunca podría ganar. Pero lo que ella no sabía, lo que él nunca pudo imaginar, es que esa traición tuvo un costo mucho mayor del que podían pagar. Y no me refiero al amor, la confianza o el dolor. Estoy hablando de justicia, cálculo, estrategia. Porque en las semanas que fingí ser el marido ciego, el tonto sonriente, preparé el escenario para el resultado. Congelé cuentas. Hablé con abogados. Revisé cláusulas del contrato matrimonial. Mapeé los activos que estaban solo a mi nombre. Y lo más importante, recopilé cada pieza de evidencia con la precisión de un cirujano. Ella no lo sabía, pero su amante no era solo un extraño, era un empleado de una empresa rival que, 3 meses atrás, había estado intentando una fusión sospechosa con la mía. La cena no fue solo una cita. También fue la última pieza de un sórdido plan que intentó destruirme profesionalmente. Querían más que un cuerpo. Querían mi nombre. Mi legado. Mi historia. Y fracasaron. Esa noche, ante ojos curiosos, anuncié el divorcio. No con gritos, sino con hechos. Con un discurso tan sobrio como demoledor. Dijo que podía quedarse con la cuenta de la cena, que era el mínimo dado el coste real de sus elecciones. Dijo que el hombre a su lado, que fingía elegancia mientras sudaba frío, había perdido mucho más de lo que imaginaba. Y mientras ambos intentaban comprender la magnitud de lo que acababa de pasar, salí del restaurante con la dignidad que ella creía haberme arrebatado. Pero la verdadera herida, la que aún no sabían que sangraría durante mucho tiempo, estaba a punto de abrirse. Lo que no sabían, y que solo se revelaría en los días siguientes, era que toda la estructura financiera que sustentaba su estilo de vida había sido cortada de raíz. Cuentas conjuntas cerradas. Tarjetas de crédito canceladas. La propiedad a nombre de mi abuelo,
que ella creía que era nuestra, nunca fue registrada conjuntamente. El coche que ella conducía estaba alquilado a mi nombre. Lo único que tendría sería lo que cabía en una maleta, y ni siquiera podía transportarlo con dignidad. Porque en los días posteriores a esa cena, todo lo que sabía se vino abajo. Los amigos se alejaron. La reputación social se evaporó. ¿Y el amante? Descubrió que él también había sido engañado. Porque parte del plan incluía un expediente detallado entregado a RRHH de su empresa, que mostraba su relación con la esposa de uno de los principales accionistas del competidor. ¿Resultado? Despido sumario. Proceso ético. Y escándalo. Pero no creas que esta historia trata solo de venganza. Porque, tras el fuego de la traición, viene la reconstrucción. Y descubrí, entre los escombros y la destrucción emocional, un nuevo motivo para sonreír. Alguien que vio en mí no a un hombre herido, sino a alguien que merecía ser visto. Alguien que no llegó para llenar huecos, sino para construir nuevos caminos. Y ahí fue cuando comenzó la verdadera historia. Aún así, lo que nadie, absolutamente nadie podía imaginar era el giro que se produciría en el último acto. Algo que no estaba previsto, que no estaba en los papeles del abogado, ni en los cálculos de la justicia. Un detalle, un elemento tan inesperado como demoledor, que haría que todo cobrara una nueva dimensión. Un secreto enterrado entre correos electrónicos eliminados, extractos bancarios y sonrisas ocultas que pondría todo lo que creía saber bajo una nueva luz. Y es exactamente este secreto, revelado en el momento más improbable, el que cambiará el curso de la historia, para siempre. Bienvenido al canal. Aquí no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias contadas son ficción, pero los sentimientos y consecuencias que retratan son dolorosamente real. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la traición tiene el poder de destrozar vidas, destruir familias y dejar cicatrices que el tiempo no puede borrar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es impactante, intenso e inolvidable. Buena historia. Daniel y Laura siempre han sido el tipo de pareja que llama la atención en fiestas, cenas o incluso en fotos en las redes sociales, no por ostentación, sino por la evidente armonía entre ellos. Él, un hombre de voz firme y mirada tranquila, había construido su propia empresa desde cero, partiendo de una pequeña y estrecha oficina y un viejo ordenador, hasta convertirse en un hombre respetado en el sector financiero. Laura, licenciada en Relaciones Públicas, era el tipo de mujer que entraba en una habitación e inmediatamente llamaba la atención con su discreta elegancia, siempre pulida, siempre equilibrada. Sabía escuchar y callar, supo elogiar sin halagar e hizo de la empatía una especie de lengua materna. Los dos se conocieron cuando aún estaban en la universidad, en una conferencia universitaria donde, curiosamente, él solo estaba allí para acompañar a una amiga y ella fue la oradora de clausura. Fue una combinación improbable que, poco a poco, se convirtió en una construcción sólida, basada en la admiración mutua, el respeto y, sobre todo, la paciencia. La boda se produjo 5 años después, con una ceremonia sencilla en el campo y una luna de miel que parecía un guión de película europea, desayuno tardío con vistas al mar, paseos por calles adoquinadas, besos bajo paraguas en días grises. Durante mucho tiempo, los dos vivieron como si el mundo que los rodeaba pudiera colapsar y, aún así, permanecerían intactos, protegidos por la burbuja invisible de quien comparte sinceramente la vida. No hubo entre ellos ni el exceso de grandes pasiones ni el conformismo de relaciones tibias, hubo complicidad, la que se construye con pequeños gestos en la vida cotidiana, la nota dejada sobre la mesa con un «volveré pronto», el almuerzo improvisado de un martes lluvioso, los cómodos silencios en el sofá después de un día difícil. Pasaron los años y con ellos llegaron importantes logros. Daniel amplió su empresa, contrató nuevos talentos y se convirtió en socio de un gran holding financiero. Sus días comenzaron a estar llenos de largas reuniones, viajes de negocios y decisiones que involucraban millones. Laura, por su parte, encontró estabilidad como asesora de imagen en una multinacional, trabajando directamente con el sector ejecutivo. Su buen ojo para los detalles y su capacidad para tratar con las personas se han vuelto indispensables para el crecimiento del equipo. Pero con su éxito profesional también surgió entre ellos una distancia que no se nota inmediatamente, pero que se amplía como una grieta invisible. Los horarios dispares, las cenas canceladas a último momento, los mensajes contestados tarde,
todo eso poco a poco se fue acumulando entre los dos como una espesa niebla. Aún así, ninguno de ellos verbalizó su malestar, tal vez por temor a enfrentar la posibilidad de que algo, de hecho, estuviera cambiando. En casa todavía había afecto, todavía había contacto, todavía había deseo, pero era como si el amor necesitara esfuerzo, como si cada demostración de afecto fuera acompañada de una pequeña dosis de obligación. Daniel miraba a menudo a Laura mientras dormía y trataba de recuperar en su memoria la ligereza de sus primeros años, la risa espontánea, la ingravidez de las palabras. Laura, a su vez, observó a Daniel cruzar la habitación con el celular pegado a la oreja y se preguntó si todavía la veía como la misma mujer de antes. Aún así, los dos continuaron. Mantuvieron rituales. Los viernes por la noche con vino en la terraza, los domingos tranquilos en el café de la esquina, las vacaciones anuales en algún lugar nuevo. Hicieron todo lo posible para preservar la intimidad, incluso cuando el deseo parecía cansado o el diálogo se prolongaba sobre temas ya agotados. Había algo en común entre ellos que iba más allá de la pasión, el sentido de construcción, la conciencia de que estaban donde estaban porque habían elegido estar juntos. Laura conocía las dificultades de Daniel en el trabajo, las presiones que enfrentaba, los proyectos ambiciosos que exigían más de lo que él podía dar. Daniel conocía los dilemas internos de Laura, los conflictos de autoestima, el esfuerzo por equilibrar carrera e identidad personal en un mundo donde ser mujer muchas veces significaba ser menos o ser demasiado. Su matrimonio fue, en cierto modo, una fortaleza construida con compromiso, pero cuyos muros ya empezaban a dar signos de desgaste. Surgían pequeñas fricciones en los momentos más banales, el tono de voz en una conversación casual, el enfado por un descuido tonto, la irritación que antes era pasajera y ahora duraba más de lo debido. Nada grave, nada que pareciera insoportable, pero lo suficiente como para sembrar dudas silenciosas. Y, sin embargo, había amor. Un amor quizás menos brillante, pero profundo. Un amor que resistió los dolores de cabeza, los encuentros estresantes, las noches en las que uno dormía antes que el otro. Un amor que, por momentos, quedó escondido bajo capas de rutina y cansancio, pero que nunca dejó de existir. Laura era sumamente vanidosa en sus elecciones, en su forma de vestir, en el perfume que usaba, en los libros que leía y en las conversaciones que mantenía. Estaba orgullosa de su independencia, pero también valoraba la atención que recibió de Daniel. Por otro lado, hubo momentos en los que extrañaba que me vieran como mujer, no solo como esposa o profesional. Daniel, a su vez, era un hombre pragmático, que hablaba poco de sentimientos, pero demostraba amor con acciones concretas, pagar una factura atrasada para aliviar la cabeza de Laura, llevarle un chocolate del supermercado sin motivo alguno, renovar su suscripción a una revista que le gustaba. Su amor no fue ruidoso, pero fue real. La casa donde vivían reflejaba quiénes eran, sobria, pero acogedora. Libros esparcidos por todas partes, fotografías de viajes, velas aromáticas y utensilios cuidadosamente seleccionados. Cada habitación tenía el sello de ambos, el gusto refinado de Laura y la funcionalidad de Daniel. Era un espacio donde habían soñado, reído, llorado. Donde habían hablado de niños, que no vinieron por elección mutua, y donde celebraban las victorias profesionales brindando al son del jazz. Ese hogar era el reflejo de una historia construida con esfuerzo, y ambos sabían lo duro que habían luchado para que todo saliera adelante. En el lugar de trabajo, Laura era admirada por su postura firme y su sentido de la justicia. Era común verla resolver conflictos entre colegas con habilidad casi diplomática. Inspiraba respeto y, al mismo tiempo, despertaba cierta curiosidad. Muchos querían saber cómo lograba mantener la compostura ante tantas exigencias y, aún así, mostrar una sonrisa tranquila en su rostro. Daniel era visto como un líder estratégico, alguien que sabía tomar decisiones difíciles sin dudarlo. Los empleados confiaban en él, pero sabían que no era alguien de fácil acceso. Había una constante reserva en su forma de actuar, como si siempre se guardara algo para sí. A pesar de las exigencias externas, ambos se aseguraron de reservar momentos solo para ellos. Cenas caseras preparadas a mano, escapadas de fin de semana sin avisar a nadie, series vistas bajo la manta en silencio. Eran gestos que por simples que fueran tenían la función de mantener vivo el vínculo. Pero había una brecha que crecía silenciosamente, una leve sensación de que algo estaba fuera de lugar, que por mucho que lo intentaran, ya no podían encontrarse al mismo tiempo, al mismo ritmo.
Laura empezó a llegar a casa más tarde. Alegó reuniones de última hora, cambios de agenda, reuniones de equipo. Daniel, absorto en sus propios compromisos, no siempre cuestionó. Él tomó su palabra, tal vez por costumbre, tal vez por necesidad. No quería enfrentamientos, prefería confiar. Y Laura, a su vez, se aferró a la certeza de que todavía era amada, incluso cuando dudaba de sí misma. Había una fractura invisible creciendo entre ellos, pero ninguno de los dos se atrevió a mirarla a la cara. Siguieron avanzando, como si el amor estuviera en la constancia del camino y no en la claridad del camino. En la empresa de Daniel estaba en marcha un nuevo proyecto, una especie de fusión entre grupos competidores que requería absoluto secreto y atención especial. Fue un momento decisivo para su carrera y el futuro de la empresa. En los pasillos de la empresa se rumoreaba sobre posibles alianzas peligrosas, sobre competidores dispuestos a todo para obtener una ventaja. Daniel, consciente de los riesgos, empezó a desconfiar de todo y de todos, menos de Laura. Ella era su ancla, su refugio seguro, el único espacio donde todavía se sentía completo. Y esa fue exactamente la razón por la que no vio lo que se avecinaba. La amenaza más devastadora no vino de fuera, no vistió traje, ni se sentó a la mesa de negociaciones. La mayor amenaza era sutil, silenciosa y más cercana de lo que jamás podría imaginar. Pero en ese punto de la historia, todavía creía. Todavía confiaba. Todavía amado. Y mientras la rutina seguía su curso, los cafés apresurados, las breves sonrisas, los toques calculados, lo que se ocultaba bajo el velo de la estabilidad ya se estaba moviendo lentamente hacia el centro de la escena, preparando el terreno para lo que vendría después. Porque algunas verdades, cuando emergen, no solo cambian la historia, sino que la destruyen por completo. Laura estaba cada vez más distante. No con frialdad u hostilidad, sino con la sutileza de quien ya no escucha con la misma atención ni responde con la misma ligereza. Había algo en sus ojos, un brillo comedido, casi culpable, que Daniel empezó a notar en momentos en que pensaba que no la estaban observando. Ella sonrió de manera diferente. Sonríe como quien guarda un secreto. Al principio pensó que era cansancio. Su ritmo de trabajo se había intensificado en las últimas semanas, reuniones tardías, proyectos simultáneos, eventos corporativos que se prolongaban hasta tarde. Y Laura, siempre tan responsable, se esforzaba en mantener una apariencia de normalidad. Le trajo pequeños obsequios, dijo que lo extrañaba y se acurrucó junto a él en el sofá como si todavía fuera ese refugio inviolable. Pero había algo. Ocurre algo. Algo que no pude nombrar. Daniel no era del tipo paranoico, pero los detalles empezaron a gritar. Un rápido intercambio de mensajes borrados en su celular, un nuevo perfume que nunca usó para él, llamadas rechazadas apresuradamente y una especie de silencio estratégico que había reemplazado el diálogo ligero de antes. Trató de alejar esos pensamientos. Intenté no ver. No escuches. Porque la idea de dudar era demasiado dolorosa. Pensar que había otro entre ellos era como clavarse una espada lenta en la propia garganta. Era más fácil convencerse de que estaba exagerando. Que Laura era solo una mujer ocupada, que él mismo tal vez había dejado de ser el hombre cariñoso que ella había conocido. Comenzó a culparse a sí mismo en silencio, tratando de encontrar razones dentro de sí mismo para esa distancia. Empezó a llegar temprano a casa, a preparar cenas improvisadas y a enviar mensajes a mitad del día solo para decirle que la amaba. Ella correspondió, pero había un tono automático en sus respuestas, como si estuviera desempeñando un papel que ya no reconocía. Fue en esta etapa que Daniel empezó a fijarse en los horarios. Se marcharía temprano y regresaría más tarde, con excusas que, si no estuvieran tan bien ensayadas, rozarían el absurdo. Lo que más le molestaba era el hecho de que Laura todavía hacía que todo pareciera plausible. Ella todavía era cariñosa cuando quería serlo, todavía decía, te amo, con los ojos llorosos, todavía lo besaba como si creyera lo que decía. Esto, tal vez, fue lo más cruel. Hasta que una noche, después de un día especialmente agotador, Daniel se despertó a las 3 de la madrugada con una cama vacía a su lado. Se levantó con un nudo en el estómago y se dirigió a la sala. Laura estaba sentada en el sofá, en bata, con el rostro iluminado por la tenue luz de la pantalla de su celular. Cuando él apareció, ella rápidamente cerró el dispositivo y dijo que no podía dormir,
que solo estaba respondiendo a un correo electrónico pendiente. Daniel fingió creerlo. Pero esa noche algo en él se rompió. Y a partir de entonces algo despertó en él. No era ira, todavía no. Era una especie de lucidez amarga, como la de quien finalmente acepta que se ha perdido algo precioso sin darse cuenta. Al día siguiente no dijo nada. Pero empezó a observar más de cerca. No por desconfianza ciega, sino por instinto de supervivencia. Comenzó a recordar conversaciones recientes, los nombres mencionados con inusual frecuencia, los lugares a los que ella dijo que iba, los detalles aparentemente inocentes que, sumados, contaban una historia que él aún no conocía. Fue durante una cena con compañeros de trabajo que una pieza importante del rompecabezas encajó en su lugar. Una de las esposas desprevenidas comentó haber visto a Laura en un elegante restaurante de la ciudad, ni durante el trabajo ni en un evento profesional. La mujer mencionó la ropa, la risa, el vino. Dijo que estaba con un hombre, un ejecutivo muy conocido en la industria, y que los dos parecían demasiado cercanos para estar simplemente negociando contratos. Daniel sonrió, fingió sorpresa, pero por dentro sintió el suelo hundirse bajo sus pies. Esa noche no confrontó a Laura. No mostró nada. La besó al llegar a casa, comentó la cena con la naturalidad de un actor premiado y, cuando ella se quedó dormida, pasó toda la mañana repasando mentalmente cada gesto de los últimos meses. Se conocía el nombre del hombre mencionado. Un ejecutivo, sí. Pero la competencia. Un nombre que, para Daniel, representaba más que una amenaza en el mercado, ahora representaba una presencia concreta en su vida personal. A partir de ahí, tramó un plan. Un plan que no implicaba venganza inmediata ni exposición pública. Pero un plan que necesitaba pruebas, precisión. Algo definitivo. Comenzó a recopilar información sin dejar rastro. Instaló un software discreto que le permitió acceder a mensajes archivados, activó sistemas de seguimiento en equipos que pertenecían a la empresa, sin violar nunca los límites éticos, pero con toda la precaución necesaria. Y así fue como empezó a descubrir el alcance de la implicación de Laura. Los mensajes intercambiados entre ella y el hombre no dejaron lugar a dudas. Eran encuentros programados con códigos tontos, risas compartidas, deseos expresados en palabras que hacía mucho tiempo que no escuchaba. Los dos tenían un restaurante favorito, usaban la misma aplicación de taxi y frecuentaban un hotel reservado en las afueras de la ciudad. No fue algo aislado. Fue una aventura. Una relación paralela mantenida con la frialdad quirúrgica. La traición no estaba solo en el cuerpo, estaba en la elección continua de esconderse, mentir, construir una segunda realidad. Daniel sintió el peso de cada palabra como lentas puñaladas, cada "apenas puedo volver a verte", como una bofetada seca en la cara. Pero aún así no se apresuró. Se quedó con todo. Capturas de pantalla guardadas. Anotó fechas. Carpetas ocultas organizadas con cada detalle. No para destruir a Laura, sino para conocer la verdad en su totalidad. Y, principalmente, decidir qué hacer con él. Por fuera todo seguía igual. Él siguió siendo el marido atento y ella siguió siendo la esposa perfecta. Pero dentro de Daniel, la tormenta iba ganando fuerza. La frialdad con la que sonrió después de una tarde con otra persona, la naturalidad con la que besó sus labios mientras su celular vibraba con notificaciones ocultas. Comenzó a observar sus ojos más de cerca. Y vio, por primera vez, que el amor que había allí no había muerto, se había transformado. Por culpa, tal vez. En apego a la estabilidad. O, tal vez, por miedo. Laura lo miró con ternura, pero una ternura que conllevaba silencio. Como si amaran lo que habían sido, pero ya no tuvieran fuerzas para volver a serlo. Fue entonces cuando, una tarde nublada de jueves, Daniel decidió adelantar un viaje de negocios. Le dije que tendría que pasar 2 días fuera, en otra ciudad. Preparó todo con precisión. Cambió de vuelo, reservó un hotel discreto en el centro de la ciudad y regresó el mismo día, sin avisar a nadie. Sabía, por las huellas dejadas, que Laura y su amante tenían programada una cena para esa noche. Una cena que no fue casual. Fue especial. Era su cumpleaños y ella lo había preparado todo. Mesa reservada, vino elegido,
vestido, detalles. Y mientras ella sonreía por mensaje de texto y confirmaba que salía del trabajo directa al restaurante, Daniel ya observaba el ambiente afuera. No hubo ira. Hubo una especie de duelo silencioso. La comprensión de que todo lo que creía tener ahora era una ilusión. Pero también hubo una lucidez cruel. Y fue con esta lucidez que entró al restaurante, con paso firme, traje oscuro, rostro tranquilo. Los vio a los dos riéndose en la mesa del fondo, sus ojos brillando con una intensidad que no había visto en meses. El hombre la tocó con naturalidad. Laura lo miró como si olvidara que había un mundo más allá de esa mesa. Y entonces ella lo vio. Y el mundo se congeló. La sonrisa se desvaneció de sus labios, su cuerpo se puso rígido, su respiración se interrumpió. Dijo su nombre, como quien no puede creer lo que ve. Y él, sin levantar el tono, se limitó a responder que lo sabía. Lo sabía todo. En ese momento ya no hubo más excusas ni justificaciones. Solo una mirada que lo dijo todo. Una mirada que puso fin a una historia. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni siquiera Laura, era que lo peor aún estaba por llegar. Porque la traición, por devastadora que fuera, no era el final. Fue solo el presagio de una revelación mucho mayor. Una verdad que aún dormía bajo capas de silencio y que, cuando saliera a la luz, cambiaría no solo el curso de la relación, sino el destino de todos los involucrados. El silencio tras la revelación de la traición no fue inmediato, sino denso. Daniel permaneció de pie frente a la mesa, observando el rostro de Laura palidecer ante la cálida luz del restaurante, como si cada célula de su cuerpo estuviera tratando de entender si esto era real. El amante, visiblemente desconcertado, echó ligeramente hacia atrás su silla como si anticipara algún enfrentamiento físico, pero Daniel ni siquiera lo miró. Toda su atención se centró en ella, en su mirada perdida, su boca entreabierta, el gesto involuntario de alcanzar su collar como buscando apoyo en algo que no ofrecía apoyo. Laura murmuró su nombre en voz baja, intentando sonreír como si todo pudiera revertirse con una explicación rápida, una disculpa, alguna justificación absurda. Pero Daniel no le dio esa oportunidad. Simplemente sacó la silla vacía, se sentó tranquilamente y colocó un pequeño sobre blanco sobre la mesa, con su nombre escrito en la mano. El amante se puso de pie, diciendo que tal vez sería mejor darles espacio a los dos para hablar. Daniel levantó la vista por primera vez y simplemente dijo que podía quedarse. Que él también sería parte de la conversación. Y fue entonces que el rostro de Laura se contrajo en una mezcla de terror y confusión, porque ahí, en ese momento, comprendió que había perdido el control. La serenidad de Daniel fue un presagio de algo mayor. Y cuando él se reclinó en su silla y entrelazó sus dedos sobre la mesa, ella se dio cuenta de que no se trataba solo de hacer trampa. Se trataba de algo mucho más profundo. Daniel no resultó herido. Estaba decidido. Comenzó a hablar con una calma ensordecedora. Dijo que no estaba allí para discutir sentimientos, que todo ya había sido sentido, digerido, tragado y expulsado. Dijo que pasó semanas en silencio, absorbiendo cada detalle de lo que sucedía a sus espaldas. Cada mensaje, cada reserva de hotel, cada intercambio de miradas que ella creía que nadie vio. Y, finalmente, dijo que en esa mesa no estaban sentados un marido traicionado y una esposa infiel. Había 3 adultos sentados que debían afrontar las consecuencias de sus acciones. Laura intentó interrumpir, intentó decir que todo había sido un error, que estaba confundida, que no quería destruir nada. Daniel no reaccionó. Simplemente abrió el sobre y sacó un juego de papeles. Laura lo reconoció al instante: declaraciones, impresiones, copias de correos electrónicos. Todo organizado, fechado, numerado. Prueba de todo. Pero eso no fue lo que cambiaría el curso de la historia. Entonces Daniel se dirigió directamente al hombre, cuyo nombre hasta ese momento apenas había sido mencionado. Dijo que le resultaba curioso cómo giró la vida y que nunca hubiera imaginado que algún día se encontraría cara a cara con alguien que, años antes, había intentado sabotear su empresa con una propuesta de fusión fraudulenta. El amante frunció el ceño, confundido, tratando de entender de qué se trataba. Luego,
Daniel le preguntó si realmente creía que todo eso, las reuniones con Laura, los elogios en las reuniones sociales, las oportunidades en los eventos corporativos, habían pasado desapercibidos. Preguntó si realmente creía que nadie había notado el acercamiento repentino, el interés velado, el tono calculado de cada conversación. Y fue entonces cuando, por primera vez, el otro hombre perdió la compostura. Intentó reír, intentó negarlo, dijo que era una teoría ridícula, que nunca se involucraría en algo tan sucio, que su relación con Laura era personal, nunca profesional. Laura lo miró, ahora tan sorprendida como lo había estado Daniel semanas antes. Ella no lo sabía. No sabía sobre la conexión entre los dos. No sabía que el hombre que la hacía sentir especial, deseada e independiente era el mismo que había pasado años intentando destruir el legado del marido al que ahora estaba traicionando. Daniel luego contó el resto, que había descubierto la falsa identidad corporativa que utilizaba, las reuniones con los pequeños accionistas de la empresa, el intento de obtener información interna a través del acceso que Laura tenía al entorno profesional de Daniel. Que había un plan en marcha para devaluar la imagen de la empresa y forzar una venta de emergencia que favorecería directamente los intereses de la empresa rival de la que el amante era socio silencioso. El silencio en la mesa se volvió sofocante. Laura, ahora con el rostro ardiendo, miró a Daniel con una mezcla de enojo, vergüenza e incredulidad. Ella no lo sabía. No tenía idea de que el hombre por el que había arriesgado todo era, de hecho, alguien que ya tenía en mente la destrucción de todo lo que había construido junto a su marido. Intentó justificarse diciendo que nunca hablaba de la empresa, que sus conversaciones eran íntimas, que nunca revelaría nada confidencial. Pero la expresión de Daniel no cambió. Solo dijo que ella ya le había revelado todo lo necesario a la hora de elegir con quién compartir la cama. Y eso, en sí mismo, ya era una traición suficiente. El hombre, ahora visiblemente nervioso, dijo que todo eran solo especulaciones, que no había pruebas de conexión alguna entre sus encuentros con Laura y algún tipo de acción contra la empresa de Daniel. Pero Daniel sonrió por primera vez. Sacó una memoria USB de su bolsillo. Dijo que había audios, documentos, hojas de cálculo, transacciones financieras con nombres ocultos, todos vinculados a contratos firmados por privados y transacciones realizadas desde la misma cuenta bancaria con la que se pagó una de las habitaciones del hotel donde él y Laura pasaron una noche. Dijo que no necesitaba entregárselo a la policía todavía, no en este momento. Todo lo que tenía que hacer era levantarse, irse y no volver nunca más. Porque si lo hiciera, todo eso desaparecería. Pero si insistiera, sería el primer nombre en los periódicos. Laura permaneció en silencio, inmóvil. Ojos llorosos, sin aliento. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Se enfrentaba a una verdad que no podía negar. Me habían engañado. Y lo peor, se había dejado utilizar. Entonces Daniel se levantó. Él la miró por un momento, con una mirada que no era de desprecio, sino de despedida. Dijo que todo lo que hicieron juntos merecía más que eso. Pero, lamentablemente, había tomado decisiones irreversibles. Dijo que la traición del cuerpo podría incluso perdonarse, pero la traición de la confianza no. Que lo que había sido destruido no era solo el matrimonio, era el sentido de la verdad. Y a partir de entonces cada uno seguiría su propio camino. El amante intentó decir algo, pero Daniel se limitó a levantar la mano en silencio. Cogió su chaqueta, miró a su alrededor como si se despidiera no de un restaurante, sino de toda una vida, y salió. El sonido de los cubiertos, las risas en las mesas aledañas, la música ambiental, todo parecía lejano. Laura permaneció sentada, incapaz de reaccionar. No sabía si llorar, si gritar, si correr tras él. Solo sabía que había perdido. Y que esa pérdida tenía peso, tenía color, tenía olor. Fue el final de un ciclo. Pero lo que ella aún no sabía, lo que nadie sabía en ese momento, era que la historia no terminaría ahí. Porque Daniel no acababa de decir adiós. Había preparado algo más grande. Algo que vendría como un torbellino sobre todo lo que Laura creía que aún podía reconstruir. Algo que cambiaría no solo su destino, sino toda la estructura que existía detrás de lo que parecía, hasta hace poco, solo un matrimonio en crisis. Laura salió sola del restaurante esa noche. El enamorado,
acorralado y sin fuerzas para sostener ningún tipo de defensa, desapareció discretamente minutos después de que Daniel se marchara. El camarero incluso se acercó para preguntarle si quería algo más, pero ella se limitó a negar con la cabeza y permaneció inmóvil, mirando el fondo de la copa de vino como si allí hubiera alguna respuesta que la realidad ya no podía ofrecer. La vergüenza tenía un peso físico. Era como si cada paso, cada movimiento, requiriera el doble de esfuerzo por su parte. El silencio ya no era una opción, era un castigo. Y el conocimiento de que, además de haber traicionado a alguien que alguna vez la amó sinceramente, había sido utilizada por otro hombre, como una pieza de un juego del que nada sabía, la dejó emocionalmente desfigurada. Cuando llegó a casa, entró lentamente, como invadiendo su propio espacio. El suave aroma que solía ser reconfortante ahora la repugnaba. Se quitó los zapatos en el pasillo, arrojó su bolso sobre el sofá y se apoyó contra la pared con los ojos cerrados, como si pudiera despertar de todo esto. Pero ya no hubo sueños, solo ruina. A la mañana siguiente, la casa parecía diferente. Frío, deshabitado, lleno de sombras. Había una ausencia que gritaba en los objetos, en las tazas sobre el estante, en las pantuflas olvidadas debajo de la cama. Laura caminó por las habitaciones tratando de encontrar algún rastro de Daniel, alguna pista de que todavía estaba allí, o de que al menos había dudado. Pero todo indicaba lo contrario. Su anillo de bodas ya no estaba en el cajón de la mesita de noche. La ropa que usó el día anterior ya no estaba en la canasta. Los libros que solía leer antes de acostarme no estaban en la estantería. No hubo ninguna nota, mensaje ni ningún indicio de que regresaría. Laura se sentó en el borde de la cama y, por primera vez desde que pasó todo, lloró en silencio, sin freno. Lloró por todo, por el matrimonio que había dejado desmoronarse, por la ingenuidad de creer que podía controlar el juego, por el vacío dejado por alguien que, hasta ese momento, siempre había estado ahí, incluso en su ausencia. Al otro lado de la ciudad, Daniel ya se había instalado temporalmente en un piso. No quería volver a la casa donde todo se había derrumbado. No quería respirar los mismos olores, ver los mismos cuadros, acostarme en la misma cama. Necesitaba un ambiente neutral, donde pudiera reorganizar su propia existencia. Pasó la noche anterior hablando con su abogado y tomando medidas prácticas, bloquear cuentas conjuntas, eliminar contraseñas, comunicación formal sobre la separación. No había odio en sus actitudes. Simplemente una claridad brutal. Sabía que su dignidad no necesitaba demostraciones, sino firmeza. Al día siguiente se fue a trabajar como si nada. Reuniones, correos electrónicos, decisiones. Un hombre que había aprendido, en medio del dolor, que a veces sobrevivir significa continuar. Pero por dentro, incluso frente a su aparente fuerza, Daniel sintió el shock. No la traición, que ya había sido digerida, sino la trama oculta que finalmente salió a la luz. Sabía que necesitaba hacer más que simplemente irse. Necesitaba cerrar el ciclo con integridad. Y eso significaba enfrentarse a Laura una vez más, pero ahora en su territorio, la casa. 2 días después regresó. La llave aún funcionaba, pero tocó el timbre. Laura abrió la puerta y se quedó helada. Estaba pálida, con profundas ojeras y su rostro marcado por la falta de sueño. Daniel entró sin decir una palabra. Fue directo a la sala, se sentó y cruzó las manos sobre las rodillas. Ella permaneció de pie, como un estudiante llamado a la junta, esperando el veredicto. Luego la miró a los ojos y le preguntó, ¿sabes lo que hiciste? Pero quiero entender, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué con él? Laura vaciló, se mordió el labio, caminó de un lado a otro como buscando el coraje que faltaba en cada paso. Y luego empezó a hablar. Dijo que no supo cuando empezó a perderse, que durante mucho tiempo se había sentido invisible dentro de su rutina, que había extrañado sentirse deseada, vista, admirada. Dijo que no lo estaba justificando, pero que necesitaba ser honesta. Ese hombre, al principio, pareció un alivio. Un respiro. Un espejo donde poder verse bajo una luz diferente. Y entonces todo se salió de control. Que el involucramiento crecía, que creía que podía gestionar ambos mundos, que era algo momentáneo. Pero ella juró, y repitió desesperadamente, que nunca reveló nada sobre la empresa,
que nunca tocó temas confidenciales, que nunca imaginó que había otra intención detrás de su interés. Daniel escuchaba todo con una impasibilidad casi cruel. Cuando terminó, él simplemente sacudió la cabeza y se puso de pie. Fue al armario donde ella guardaba sus documentos de trabajo. Sacó una carpeta gris, la abrió y le mostró una hoja específica. Un informe impreso con observaciones escritas a mano, su letra. Era material interno y confidencial que nunca debería haber salido del sistema de la empresa. Laura palideció. Él inmediatamente lo negó. Dijo que nunca se lo habría llevado a casa. Luego, Daniel señaló la esquina inferior de la página, la firma digital de su propio correo electrónico. Dijo que había cruzado los datos y descubrió que el archivo adjunto fue enviado desde su computadora personal 2 semanas antes. Que el destinatario era un correo electrónico cifrado, pero que al investigar los registros de IP y los permisos de red, había descubierto la ruta completa. Dijo que había sido utilizada. Que sus arrebatos eran explotados en momentos de vulnerabilidad, en momentos en los que quizás ni siquiera sabía lo que hacía. Laura se dejó caer en el sofá, sorprendida. Ella murmuró que no podía ser verdad. Que tal vez había usado su computadora portátil, que tal vez había habido alguna manipulación. Pero Daniel intervino con un tono más firme. Dijo que ya no estaba allí para confrontarla como marido, sino para informarla como profesional. Todo esto, si fuera expuesto, constituiría una grave violación de seguridad. Y que él, por elección propia, había decidido no seguir adelante con el caso. Que había decidido no destruir su imagen en la empresa, ni llevar el apellido por el barro. Pero esto exigiría un precio, el divorcio sería inmediato, sin negociación. Ella se quedaría con sus pertenencias personales, nada más. Pagaría una cantidad fija durante 3 meses para que se reestructurara y, después de eso, todos actuarían solos. Laura intentó levantarse, pero sus piernas no obedecieron. Dijo que no quería nada de eso. Que ella todavía lo amaba. Que había cometido errores terribles, pero no tenía idea de que las consecuencias serían tan irreparables. Daniel simplemente respondió que el amor no era suficiente. Ese respeto fue la base. Y una vez roto, era casi imposible pegar las piezas. Esa fue la última conversación entre los dos dentro de esa casa. Daniel se fue sin mirar atrás. Al día siguiente, Laura recibió la visita del abogado con los papeles listos. Ella no se opuso. Firmó en silencio. Su voz se ahogó, sus manos temblaron. Cuando la abogada se fue, ella se sentó en el piso de la sala, rodeada de cajas con pertenencias, y lloró por todo lo que quedaba. Meses después, intentó empezar de nuevo. Cambió de barrio, cambió de trabajo y empezó a asistir a sesiones de terapia. Quería entender cómo había permitido que todo se perdiera así. Daniel, por su parte, se dedicó aún más a su trabajo. Pero también dio espacio a la vida. Empezó a salir, a conocer gente nueva. Y en uno de esos encuentros sin pretensiones conoció a alguien que no lo juzgaba por su pasado, que no lo comparaba con lo que era. Alguien que lo mirara con serena admiración, sin exigencias, sin espectros de culpa. El pasado, incluso cuando se cura, nunca desaparece por completo. Pero Daniel aprendió que hay vidas que nacen después del fin. Y que a veces, la mayor fortaleza de un hombre reside en no vengarse con violencia, sino en seguir adelante con dignidad. Porque hay traiciones que arden por dentro. Pero hay nuevos comienzos que iluminan el exterior. Y al final, Laura aprendió la lección más difícil de todas, no fue solo un error. Fue una elección equivocada por parte de la persona equivocada en el momento equivocado. Y por eso lo perdió todo. Incluyendo la posibilidad de canjearte. Los días posteriores a la firma de los papeles del divorcio no trajeron un alivio inmediato, sino más bien una desconcertante sensación de suspensión. Laura se despertó temprano, ya no por obligación, sino porque su sueño se había vuelto superficial y fragmentado. Su nuevo hogar era un pequeño apartamento de alquiler, amueblado con lo imprescindible. Cada rincón aún exhalaba el olor a nuevo, pero no había nada cómodo en ello. Era algo nuevo que no fue una elección, fue una consecuencia. La realidad allí era cruda, sin las comodidades que alguna vez parecieron parte natural de la vida.
La cocina era pequeña, la sala de estar sofocante y las ventanas, a pesar de la vista del cielo gris, parecían más pequeñas de lo que podía soportar. El traslado a ese espacio había sido rápido, silencioso y sin despedidas. Laura no avisó a nadie, no buscó consejo, no pidió ayuda. Todo lo hacía sola, como una penitente que carga con el peso de sus decisiones. No había odio en sus gestos ni culpa flagrante. Había un lamento sordo y continuo que se infiltraba en las acciones cotidianas como una música triste de fondo. En el trabajo las cosas también han cambiado. No la despidieron, pero sí la apartaron suavemente de proyectos importantes. La confianza que alguna vez la rodeó había sido erosionada por los sutiles rumores, las miradas cruzadas y una atmósfera de incomodidad que sentía al ingresar a cualquier reunión. Incluso sin pruebas explícitas, bastó con que su nombre estuviera involucrado en algo tan delicado para que las relaciones comenzaran a enfriarse. Sus compañeros de equipo, que alguna vez fueron tan cercanos, comenzaron a tratarla con educada neutralidad. Y aunque nadie tuvo el valor de preguntar directamente, estaba claro que todos sabían que algo grave había sucedido. La sensación de ser observada y, al mismo tiempo, ignorada comenzó a agotar lo que quedaba de su autoestima. Laura siguió viniendo a la oficina, cumpliendo plazos, entregando resultados, pero había perdido la ligereza. Su presencia, antes acogedora, ahora estaba rodeada de un silencio incómodo. Al final de cada día regresaba a casa con la impresión de que solo ocupaba un espacio, que ya no pertenecía a ningún lugar. Mientras tanto, Daniel experimentó un tipo diferente de vacío. La racionalidad con la que había manejado los últimos acontecimientos le garantizó noches tranquilas de sueño, pero no lo liberó de una abrupta soledad. Las mañanas, antes compartidas, ahora eran demasiado silenciosas. El café sabía mecánico y los pequeños rituales, como dejar la toalla a su lado, preparar 2 tazas o retirar la silla de la mesa, seguían realizándose por costumbre, incluso en su ausencia. Su apartamento temporal era funcional, limpio, bien ubicado, pero frío. Intentó mantenerse activo, llenando cada minuto de tareas, de objetivos profesionales, de viajes. Pero hubo momentos, en los intervalos del día, en que el peso de lo que había perdido se volvió inevitable. Daniel no extrañaba a Laura como amante, sino como presencia. Extrañaba el sonido de ella en la cocina, el tacto en sus hombros mientras leía, las discusiones sobre tonterías que, en el fondo, sostenían la intimidad. Sabía que seguiría adelante, pero también sabía que una parte de él quedaría atrapada para siempre en lo que era, no por el deseo, sino por el recuerdo. La vida seguía, pero ninguno de los dos podía librarse de la sensación de que lo que los había destruido había sido algo más que el adulterio. Lo que realmente los separó fue la ruptura de una alianza silenciosa, una confianza que nunca había sido verbalizada, pero que se entendió en detalle. Eso era lo que le dolía ahora, la ausencia de certeza. Sin saber en qué momento todo empezó a deslizarse, cuando dejaron de mirarse realmente, cuando empezaron a caminar por líneas paralelas que nunca se encontraron. El dilema moral, ahora, ya no estaba en el acto en sí, sino en lo que cada uno debía hacer con lo que quedaba. Laura se preguntaba cada día si era posible reconstruirse sin perdonarse. Y Daniel, a su vez, luchó contra el impulso de revisar sus decisiones, de encontrar algún fallo de juicio, de buscar matices donde quizás no los había. Una noche cualquiera, Laura se encontró con Daniel en un evento corporativo. No fue algo planeado. Ambos habían sido invitados por caminos diferentes. Ella, por obligación profesional. Él como orador invitado. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció retroceder. Se hizo el silencio en medio del bullicio de la habitación. Laura no apartó la mirada. Daniel dudó por un segundo, pero luego asintió brevemente y respetuosamente. Ella respondió con una sonrisa tímida y los dos se dirigieron en direcciones opuestas. Pero toda esa noche ella lo observó desde la distancia. Vio cómo hablaba con confianza, cómo mantenía una postura firme, cómo sonreía cortésmente incluso cuando el tema era delicado. Vio cómo la gente lo escuchaba, cómo lo respetaban. Y fue allí donde comprendió la dimensión del hombre que había perdido. No por traición, sino porque no pude verlo completamente en el momento adecuado. Por haber permitido que un deseo fugaz se convirtiera en un error permanente. Daniel, a su vez, notó que ella lucía diferente.
Había un cansancio en su rostro que no era físico. Era una ausencia de brillo, una ligera curvatura en los hombros, una mirada que ya no buscaba aprobación. Había humildad allí, una rendición silenciosa. Y por un momento se preguntó si debería acercarse a ella, preguntarle cómo estaba, ofrecerle un poco de amabilidad. Pero decidió no hacer nada. Esa historia ya tenía su desenlace en marcha. Y, en ese momento, cualquier gesto podía abrir huecos que ya no tenían cabida. Por la noche, acostado en su cama, Daniel reflexionaba sobre la delgada línea entre la justicia y la compasión. Sabía que había actuado correctamente, que no había expuesto a nadie, que había protegido todo lo que podía. Pero también sabía que no había salido ileso. Que perdonar no era olvidar. Y para avanzar se necesitaba algo más que ganar. Exigía comprensión. En los días siguientes, Laura empezó a visitar a su antiguo terapeuta. Retomar el análisis fue, para ella, un ejercicio de humildad y también un intento de reorganizar las piezas. Las sesiones fueron intensas. Repasó sus elecciones, revisó su historia de infancia, su relación con sus padres, los modelos emocionales que cultivó. Por primera vez empezó a comprender que la traición no nació en el momento en que aceptó la primera invitación a cenar. Llegó mucho antes. Provino del sentimiento constante de no ser suficiente, de la búsqueda de validación, de la idea errónea de que ser deseado era una prueba de valor. Cuando comprendió la raíz de todo esto, empezó a perdonarse a sí mismo. No como una forma de escapar de la responsabilidad, sino como un paso necesario para empezar de nuevo. Descubrió, con dolor, que el perdón más difícil es el que no viene del otro. Mientras tanto, Daniel seguía construyendo una nueva vida con pasos firmes. Recibió invitaciones para ocupar puestos aún mayores en el campo profesional. Viajó más, conoció gente con intereses similares, redescubrió viejos pasatiempos. Y en uno de esos acontecimientos en los que la vida se empeña en crear lo inesperado, conoció a alguien que despertó una especie de atención latente. No hubo pasión a primera vista ni promesas. Pero hubo curiosidad, intercambio, respeto. Una especie de conexión pacífica que ya no esperaba encontrar. No fue un reemplazo. Fue la construcción. Comenzaron a verse frecuentemente, a hablar de libros, a caminar por el parque, a compartir silencio sin necesidad de llenarlos. Era algo nuevo. Y Daniel, por primera vez en meses, sintió que podía volver a creer en el amor, no como un escape del pasado, sino como una posibilidad real para el futuro. El tiempo, con su eficiencia brutal y silenciosa, comenzaba a hacer su trabajo. Pero antes de que terminara la historia, aún quedaba una última decisión por tomar. Una elección que no implicó contratos, ni resentimiento, ni venganza. Una elección que, de hecho, definiría lo que cada uno haría con lo que quedaba. Porque empezar de nuevo no es borrar el pasado. Es saber utilizarlo como base para algo más verdadero. Y para ello haría falta valentía. Ánimo para afrontar no solo a los demás, sino sobre todo a uno mismo. Y decidir, frente a tu propia sombra, si todavía era posible caminar hacia la luz. El reencuentro no estaba programado, pero cuando ocurrió parecía inevitable. Fue un sábado por la tarde, en un café escondido entre calles estrechas, el tipo de lugar al que ambos solían ir años atrás. Laura no lo vio de inmediato, pero Daniel notó su presencia tan pronto como cruzó la puerta de vidrio. Estaba sentada sola, con un libro abierto sobre la mesa, pero sus ojos estaban distantes, perdidos en pensamientos que parecían más profundos que cualquier narración. Dudó por un momento, consideró irse sin ser notado, pero una fuerza invisible lo mantuvo allí, parado frente al mostrador, mirándola con la calma de quien ya no esperaba nada, pero tal vez solo quería entender. Ella miró hacia arriba y lo vio. No hubo conmoción ni sorpresa, solo un instante de reconocimiento silencioso, como si ese momento hubiera sido reservado para que sucediera. Él se acercó lentamente y ella no se movió. El tiempo ya no estaba del lado de la culpa o la indignación. Estaba simplemente presente. Daniel se sentó tras un discreto gesto de consentimiento por parte de ella. El camarero se acercó, pidió un café y los dos permanecieron en silencio unos segundos. Laura cerró el libro y respiró hondo. Dijo que imaginaba que algún día esto sucedería.
Él sonrió levemente y respondió que, en el fondo, él también. La conversación empezó con trivialidades, trabajo, cambios en la ciudad, amigos en común. Pero poco a poco la superficie se fue abriendo. Laura mencionó que estaba terminando un curso de especialización en comunicación emocional, algo que había seguido no solo por crecimiento profesional, sino por necesidad personal. Dijo que las sesiones de terapia se habían convertido en un espacio de reconstrucción, donde empezó a comprender no solo lo que hacía, sino por qué lo hacía. Daniel escuchó atentamente, sin interrumpir. Parecía menos rígido, como alguien que ha aprendido a vivir con su propio dolor y ya no necesita defenderse todo el tiempo. Cuando ella hablaba de las noches en que se culpaba por todo, él simplemente sacudía la cabeza y decía que él también tenía la suya. Que el dolor no elige bando, que hasta el inocente sangra. Luego, Laura habló del día que entró sola en la vieja casa a recoger algunos objetos que habían quedado atrás. Dijo que cuando tocó las paredes, tuvo la clara sensación de visitar una ruina arqueológica de su propia vida. Que vieron el sofá donde durmieron juntos durante años, la cocina donde prepararon cenas sin motivo, y se dieron cuenta de que todo eso todavía existía, pero ya no les pertenecía. Daniel la miró con una mirada más suave de lo que esperaba. Dijo que él también pasó por un dolor similar. Que los objetos sobreviven, pero son las historias las que se disuelven en el tiempo. Y que, a veces, lo que se rompe entre dos personas no es solo el vínculo, sino la imagen que tenían de sí mismas dentro de ese vínculo. Laura estuvo de acuerdo. Dijo que durante mucho tiempo creyó que era una mujer que nunca cometería traición. Que esta era una línea demasiado clara para cruzarla. Pero luego se dio cuenta de que las líneas no son tan visibles cuando estamos perdidos. Y cuando ya no nos reconocemos a nosotros mismos, cualquier error puede parecer un intento desesperado por volver a existir. Luego Daniel le preguntó si estaba bien. No como una pregunta educada, sino como alguien a quien realmente le importa. Ella sonrió, con los ojos llorosos, y respondió que estaba mejor. Que todavía había días malos, pero ahora podía ver la posibilidad de que también hubiera días buenos. Dijo que aprendió a estar sola, a escucharse a sí misma, a no buscar aprobación todo el tiempo. Él asintió. Él dijo que le creía. Que vi un cambio en mi forma de mirar, en mi forma de hablar. Y que, sobre todo, estaba feliz de saber que ella se estaba reencontrando consigo misma. Laura respiró hondo, miró hacia la calle y dijo, casi en un susurro, que todavía soñaba con el día en que pudiera mirar todo esto en paz. Daniel respondió que ese día llegaría. No como un perdón mágico, sino como resultado de un viaje que ahora era solo suyo. La conversación continuó un rato más y cuando se despidieron no hubo promesas ni expectativas. Solo un abrazo largo y silencioso, que dijo todo lo que las palabras ya no podían decir. Ese abrazo no pidió nada, no dio nada, solo reconoció. Y en ese momento, algo se cerró dentro de ambos. No como un portazo, sino como un ciclo que finalmente llegó a su fin. Daniel regresó a casa y no sintió ni tristeza ni alivio. Simplemente sintió madurez. Un tipo de serenidad que nace cuando comprendes que no queda nada que decir ni demostrar. En las semanas siguientes, Laura siguió su camino con más firmeza. Comenzó a escribir para un pequeño blog, donde compartía reflexiones sobre reconstrucción, autoconocimiento y elecciones. Los textos fueron discretos, pero empezaron a ganar lectores fieles. Personas que se identificaron con su dolor, que vieron en ella no una mujer rota, sino alguien que tuvo el coraje de rehacerse. Los comentarios que recibió fueron conmovedores y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba devolviendo algo al mundo. Daniel, en cambio, abordó la nueva relación con cautela, pero también con esperanza. La mujer que ahora lo acompañaba era sensible, inteligente y comprensiva. No quería reemplazar a nadie. Solo quería estar ahí, presente, íntegra, verdadera. Y finalmente se dejó amar de nuevo, sin miedo a ser traicionado, sin cargar con el peso del pasado. Pero todavía había un dilema que Daniel no podía resolver solo. Un documento confidencial que aún guardaba en su caja fuerte personal. Evidencia clara de que Laura, aunque fuera inconscientemente, había contribuido al intento de sabotaje de su empresa. Nunca lo usó, nunca se lo dio a nadie. Pero sabía que, si se revelaba,
todavía podría tener graves consecuencias para ella. La duda no era jurídica, era moral. ¿Deberías proteger la reputación de alguien que destruyó tu confianza? ¿O debería, finalmente, garantizar que se haga justicia? La respuesta no llegó de inmediato. Reflexionó durante días, habló con su abogado, releyó cada línea de evidencia. Y luego, una noche silenciosa, destruyó el material. Papel a papel, foto a foto, pendrive a pendrive, todo se quemó con calma. No para ella, sino para él. Porque se dio cuenta de que llevar ese secreto era una forma de mantenerse atrapado. Y que liberarse verdaderamente significaba renunciar incluso al derecho a la venganza. Laura nunca supo de este gesto. Y Daniel nunca lo dijo. Porque ciertos actos solo tienen sentido cuando permanecen en silencio. Y porque la verdadera victoria no está en ver al otro pagar por sus errores, sino en avanzar en paz, sin necesidad de venganza. La historia entre ellos había terminado, sí, pero había dejado marcas que ahora empezaban a convertirse en cicatrices. Y las cicatrices no duelen para siempre. Simplemente lo recuerdan. El tiempo siguió pasando y con él se fueron escribiendo nuevos capítulos. Sus vidas tomaron direcciones diferentes, pero con una conexión silenciosa, casi imperceptible. El tipo de conexión que no requiere presencia, solo respeto. Y tal vez, en el fondo, gratitud. Gratitud por todo lo que fue y también por lo que dejó de ser. Porque algunas pérdidas son necesarias para que finalmente podamos encontrar la versión más honesta de nosotros mismos. Y eso es lo que, sin darse cuenta, ambos hicieron. Empezaron de nuevo. No como víctimas o villanos. Pero como personas. Imperfecto, arrepentido, valiente. Capaz de volver a amar, de volver a amarte a ti mismo. Y, sobre todo, capaz de perdonar. Incluso sin olvidar. Incluso sin volver. Han pasado 2 años desde su última conversación, y en ese tiempo la vida ha intentado hacer lo que mejor sabe hacer, seguir adelante. Laura nunca volvió a verlo ni lo intentó. Entendió que cualquier intento de reconexión sería egoísta, porque incluso si existiera el perdón, la presencia siempre sería un recordatorio vivo de lo perdido. Continuó reconstruyendo su vida con pasos firmes, aunque a menudo solitarios. Los textos que escribí se convirtieron en algo más grande de lo que imaginaba. El pequeño blog creció, ganó espacio, lectores, y se convirtió en un libro que recorrió las librerías con un título contundente y sincero, El peso del silencio. El contenido era crudo, sin florituras, un relato visceral de alguien que pasó por la culpa, la vergüenza, el vacío y aún así encontró la manera de respirar de nuevo. No se consideraba víctima ni heroína. Ella era solo humana. Y tal vez por eso conmovió a tanta gente. Laura empezó a ser invitada a conferencias, reuniones de mujeres y círculos de conversación. Nunca contó su historia en detalle, nunca reveló nombres. Simplemente compartió sentimientos, elecciones y consecuencias. Poco a poco fue conquistando un nuevo propósito. Ella, que en algún momento se sintió perdida dentro de sí misma, ahora ayudó a otros a encontrarse a sí mismos. Todavía sentía el peso del dolor en momentos específicos, como cuando escuchaba cierta música o pasaba por lugares importantes, pero aprendía a abrazar ese dolor como parte de lo que significa estar completo. No borró el pasado. Lo reorganizó. Y este proceso la hizo más sensible, más consciente, más fuerte. Nunca se involucró en relaciones como antes. Fue a terapia durante mucho tiempo hasta que comprendió que primero necesitaba estar completa y luego dejarse dividir. Y cuando finalmente llegó alguien, ya no esperaba ser salvada. Estaba listo para construir. Realmente. Con límites. Con elecciones conscientes. Daniel, por otro lado, se convirtió en algo aún más grande de lo que había planeado para sí mismo. Tu empresa prosperó, amplió fronteras y se reinventó. Pero más importante que eso fue la paz que comenzó a cultivar en su vida. Con el tiempo, compró una casa en una zona tranquila, rodeada de árboles, con grandes ventanales por los que entraba el sol sin pedir permiso. Allí empezó de nuevo con la mujer que había conocido poco después del final. No corrieron. Le dieron tiempo.
Ella no quería un hombre hecho pedazos y él no quería simplemente un reemplazo para uno vacío. Y eso marcó la diferencia. Con ella, Daniel descubrió que es posible volver a amar sin repetir errores, sin miedo, sin ataduras. El pasado no se ha convertido entre ellos en un tabú, sino en un territorio respetado. Fue mencionado cuando fue necesario, sin heridas abiertas, solo como parte del equipaje que ambos traían. Ambos eran maduros, serenos y decididos. Y decidieron construir una vida juntos donde la admiración fuera la base. Cláusula de lealtad. El cariño, constante. El amante que fue un actor clave en la ruina de ese matrimonio sufrió consecuencias silenciosas pero devastadoras. Tras el escándalo velado y la repentina ruptura con Laura, fue apartado discretamente de la empresa para la que trabajaba. No hubo exposición pública, pero las empresas detrás de escena se apresuran a difundir la verdad. Poco a poco, vio cómo se cerraban puertas, los contratos se evaporaban y la imagen de confianza que había cultivado durante años se erosionaba irreparablemente. Intentó reinventarse en otro estado, abriendo su propio negocio, pero ya no tenía el mismo carisma. Había algo en su presencia que delataba inestabilidad. Su carrera nunca se recuperó de la misma manera y, aunque culpó a otros, en el fondo sabía que era consecuencia directa de sus elecciones. Una reputación es como el cristal, una vez que se rompe, no importa lo fuerte que se pegue, nunca volverá a ser la misma. Un día, una mañana lluviosa, Daniel recibió una carta. Escrito a mano, sin remitente. Inmediatamente reconoció la letra. Leyó en silencio, sentado en su porche, con una taza de té en las manos. La carta no pedía perdón. Fue un agradecimiento. Ella simplemente dijo que, por muy dolorosa que fuera la separación, la salvó. Que su gesto de no destruir su imagen, de elegir no tomar represalias aunque tenía razón, cambió por completo su forma de ver el mundo. Que, si hoy era alguien capaz de inspirar a otras mujeres era porque él lo había permitido con su decisión. La carta terminaba diciendo que no esperaba respuesta. Solo necesitaba que él lo supiera. Daniel leyó hasta el final, lo dobló con cuidado y lo metió en la caja donde guardaba pequeños recuerdos que alguna vez fueron grandes. No sonrió, no lloró. Simplemente cerró los ojos durante unos segundos, respiró hondo y volvió a escribir en el cuaderno abierto sobre su regazo. Era un proyecto nuevo, algo sobre integridad, liderazgo y humanidad. Porque, al final, eso era en lo que se había convertido, un hombre completo. La historia que comenzó con una cena escondida terminó con un ciclo cerrado dignamente. Todos perdieron algo, pero todos ganaron conciencia. Ninguno de ellos salió ileso, pero todos salieron transformados. Porque la traición, aunque devastadora, puede ser el punto de ruptura necesario para revelar quiénes somos realmente cuando todo se desmorona. La pregunta que queda no es por qué sucedió, sino qué hacemos después de que suceda. Y en esta historia, todos los caminos elegidos después de la caída fueron los que realmente definieron quién era cada persona. Ahora queremos saber, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Qué actitud te sorprendió más? Comenta tu opinión a continuación, realmente queremos saber cómo viviste cada parte de esta intensa y real narrativa. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con quien creas que necesita reflexionar sobre las consecuencias de sus propias decisiones. Y recuerda, este canal no admite, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. Aquí contamos historias de ficción para que las personas comprendan, de manera profunda, cómo la infidelidad puede destruir vidas, hogares, planes y, sobre todo, corazones. Hasta la próxima historia.